El hombre más rico de Nueva York llevaba 3 años sin tener contacto con otro ser humano. Ethan Cole vivía en la planta 92 de una torre de cristal que brillaba sobre el horizonte. Un hombre rodeado de lujo, pero hambriento de calidez. Desde su ventana podía ver el pulso de la ciudad debajo de los taxis amarillos, el vapor que se elevaba de las grandes parejas que caminaban del brazo, pero nada de eso le llegaba. Su ático era silencioso, estéril, un museo para un hombre que no soportaba ser humano. El piano en la esquina estaba perfectamente afinado, pero sin tocar los suelos de mármol fríos bajo sus pies descalzos. Todas las noches se sentaba allí con un vaso de whisky y el peso del silencio presionándole el pecho. El mundo lo llamaba frío, arrogante, intocable, pero se equivocaban. Simplemente tenía miedo. No era miedo al fracaso o a la traición, sino a sí mismo. Había algo en su propio cuerpo que lo aterrorizaba, algo que hacía que la gente se marchara. Una vez una mujer le susurró que lo sentía y huyó antes de que amaneciera. Su voz aún resonaba en su mente, atravesando los años como una herida que se negaba a cerrarse. Desde entonces, Ethan había construido muros más altos que los de sus rascacielos, que nadie podía escalar. Cada interacción era calculada. Cada encuentro era distante. Llevaba guantes cuando firmaba contratos, rechazaba los apretones de manos y no dejaba que nadie se le acercara. Los periodistas lo llamaban el multimillonario intocable, pintándolo como un misterio de poder y orgullo. En realidad, Ethan no era ninguna de las dos cosas. Era un hombre consumido por la vergüenza y una carga invisible que convertía el contacto físico en peligro y la intimidad en exilio. Cuando su reflejo lo miraba fijamente cada noche, apenas podía reconocer al hombre que veía. El espejo mostraba fuerza, éxito, control, pero detrás de eso había vacío. A veces le susurraba a su reflejo, «Eres demasiado para cualquiera». Y el cristal se empañaba con su aliento antes de tragarse su confesión por completo. Ethan tenía 35 años y era el director de Cole Capital, un imperio financiero que movía miles de millones cada día. Sin embargo, ninguna cantidad de dinero podía comprarle lo que quería, sobre todo paz. Había dominado los mercados, había sido más listo que sus competidores, pero no podía superar el dolor que vivía bajo su piel. Le encantaba la música. De niño había tocado el piano junto a su madre hasta que ella murió. Las melodías envolvían sus tardes en calidez. Ahora, cada nota le recordaba lo que había perdido. La simplicidad de la conexión. A veces pulsaba una sola tecla y dejaba que el sonido se desvaneciera, preguntándose si ese eco era lo más parecido a ser tocado. Evitaba el ruido de la ciudad y optaba por el silencio. Pero incluso el silencio puede llegar a ser ensordecedor cuando esconde demasiada verdad. A altas horas de la noche, se quedaba de pie junto a la ventana, mirando a la gente, riendo, besándose, chocando en movimiento. Todo ese caos desordenado y hermoso que se negaba a sí mismo. Se había convencido de que la soledad era más segura que el rechazo, pero la seguridad tenía su propio precio. Lo vació por dentro hasta que no fue más que el eco de un hombre. Las últimas palabras de su padre aún lo atormentaban. No dejes que el miedo te haga más pequeño de lo que eres. Ethan nunca había sabido ser otra cosa. En una noche de fuerte nevada, el sueño volvió a eludirlo. Caminó descalzo hasta el piano, con las luces de la ciudad pintando un tenue dorado sobre sus manos. Dudó, luego tocó una nota suave pero temblorosa, y por un momento el sonido llenó la habitación como un latido. Su corazón lo siguió inestable, buscando algo a lo que aferrarse. Cerró los ojos, pero el recuerdo de la mujer que lo había abandonado volvió a su mente. La conmoción en sus ojos, el silencio que siguió al sonido de sus pasos, como un juicio. El piano volvió a callar. Ethan respiró hondo y se susurró a sí mismo, «Eres demasiado para cualquiera». Su voz se quebró y las palabras se hundieron en la oscuridad. Debajo, la ciudad seguía con su ritmo. En algún lugar de las calles cubiertas de nieve, una mujer caminaba hacia su casa después de una sesión tardía en la Academia de Música. Se llamaba Grace Hale. Llevaba un estuche de violín gastado, con el cuero deshilachado en los bordes,
y su bufanda ondeaba detrás de ella, como una pequeña bandera de desafío contra el frío. No era rica ni famosa, pero su música tenía una calidez que llegaba a lugares donde las palabras no podían llegar. No tenía ni idea de que su vida estaba a punto de entrelazarse con la de él, ni de que su próximo cliente, al que había aceptado por pura compasión, era el hombre que había olvidado cómo dejarse conmover. En su ático, Ethan apagó las luces y se quedó mirando la oscuridad que lo rodeaba. Pensaba que el mundo no tenía nada más que ofrecerle, pero el destino ya estaba preparando el escenario. En algún lugar bajo la nieve y el ruido, una mujer caminaba hacia él, llevando nada más que un violín y el poder de hacer que el silencio volviera a cantar. La mañana llegó en tonos apagados sobre Manhattan, el tipo de amanecer gris que hacía que las torres de cristal parecieran fantasmas de sí mismas. En la última planta de la Torre Cole, el imperio de Ethan Cole despertaba no con risas ni charlas, sino con el suave zumbido de las máquinas y el ritmo estéril de la eficiencia. Su personal trabajaba con precisión, consciente de que el silencio no solo era esperado, sino exigido. La sede de Cole Capital era un reflejo de su propietario, inmaculada, intimidante y emocionalmente impenetrable. Ethan entró por un ascensor privado, con el rostro inexpresivo y los pasos silenciosos sobre el suelo de mármol. Los empleados se enderezaban en sus sillas cuando pasaba, pero nadie se atrevía a saludarlo. Él lo prefería así. La conexión era un riesgo. La familiaridad era una puerta que no podía permitirse abrir. Se dirigió directamente a su oficina, un espacio enorme con ventanas de suelo a techo con vistas a Central Park. Desde allí, la ciudad parecía tranquila, ordenada, pequeña. Le daba control, y el control era lo único que mantenía a raya su miedo. Se sentó detrás de un escritorio de nogal oscuro, abrió su ordenador portátil y comenzó a leer informes, cifras y proyecciones. Todo perfectamente predecible. Las cifras nunca le juzgaban. Las cifras nunca se inmutaban. Exactamente a las 9:30, su asistente, Max, entró con una carpeta. Max llevaba 8 años trabajando para Ethan, tiempo suficiente para leer su estado de ánimo sin hacer preguntas. Los inversores de Tokio están confirmados para la semana que viene, dijo Max con cautela. Además, hay algo más. Ethan levantó la vista con sus ojos grises, agudos pero cansados. ¿Qué tipo de algo? Max dudó, lo que significaba que era algo personal. El abogado de tu padre ha enviado la última carta sobre la herencia. La expresión de Ethan vaciló por un instante. Extendió la mano. La carta estaba sellada con el escudo familiar grabado en oro. No la abrió inmediatamente. En cambio, la miró fijamente como si fuera un arma. Su padre había sido un hombre lleno de contradicciones. Amable, pero implacable. Poderoso, pero de voz suave. No habían hablado en el último año antes de su muerte. Ethan finalmente rompió el sello y desplegó el papel. La letra era firme, deliberada. Hijo mío, si estás leyendo esto, yo ya no estoy. Sé que crees que el aislamiento te mantiene a salvo, pero la seguridad no es vivir. No protejas al mundo de tu dolor. Encuentra a alguien que te recuerde que sigues vivo. Las palabras le impactaron más que cualquier informe de pérdidas. Ethan dobló la carta lentamente, con un nudo en la garganta. La guardó en el cajón sin decir nada. Max se quedó de pie, en silencio, pero sin decir nada. Sabía que era mejor no hablar cuando el ambiente se volvía tan tenso. Ethan finalmente exhaló y preguntó, ¿qué más, tu insomnio? Max dijo, has cancelado todas las sesiones que te recomendó el médico. Ethan apretó la mandíbula. No me interesa la terapia. Esto no es terapia, respondió Max, colocando otra carpeta sobre el escritorio. Es música. Ethan frunció el ceño mientras leía el perfil que había dentro. Grace Hale, musicoterapeuta, antigua consultora del Centro de Rehabilitación de Veteranos de Nueva York, especializada en ansiedad relacionada con traumas. Musicoterapia, murmuró Ethan, sin parecer muy impresionado. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Cantando para ahuyentar mis miedos? No se trata de cantar, dijo Max con calma. Se trata del sonido.
Ella trabaja con soldados que no pueden dormir por lo que han visto. Quizás pueda ayudar a alguien que no puede dormir por lo que esconde. Ethan le lanzó una mirada de advertencia, pero no había ira detrás de ella, solo cansancio. No necesito ayuda, dijo. Necesito control. El tono de Max se suavizó. Con todo respeto, señor, el control no le ha ayudado a dormir en 3 años. El silencio volvió a llenar la oficina, pesado y agudo. Ethan finalmente se recostó en su silla. Está bien, programa una sesión. Después de eso no quiero volver a oír hablar del tema. Entendido, dijo Max. Ella vendrá al ático el miércoles por la tarde. Los ojos de Ethan parpadearon con vacilación. A mi casa, esa es su condición. Solo trabaja donde sus clientes se sienten más cómodos. Comodidad. Ethan repitió en voz baja, como si la palabra perteneciera a otro idioma. Cuando Max se marchó, Ethan volvió a contemplar la ciudad. Desde esa altura, la gente abajo parecía hormigas, demasiado pequeña para hacerle daño. Pero ni siquiera desde allí podía escapar de sí mismo. La carta que tenía en el cajón se hacía más pesada con cada minuto que pasaba. Abrió la tapa de su piano y pulsó una tecla suavemente. El sonido flotó como una pregunta sin respuesta. El miércoles llegó con el frío del invierno que se acercaba. Ethan pasó el día convenciéndose a sí mismo de que esta reunión no sería más que un experimento cortés, una casilla que marcar para la tranquilidad de Max. Pero cuando llegó la noche, su compostura comenzó a resquebrajarse. El ático parecía aún más grande de lo habitual. Cada paso resonaba en las habitaciones vacías. Se sirvió un whisky y esperó, con la mirada fija en el reloj. 7:30. Sonó el timbre. Se quedó paralizado. Hacía meses que nadie se había presentado al otro lado de esa puerta. Respiró hondo y la abrió. Ella estaba allí, envuelta en un largo abrigo beige, con un estuche de violín negro en una mano y un pequeño cuaderno en la otra. Tenía el pelo castaño oscuro y los ojos tranquilos pero alertas, como alguien que ha visto suficiente dolor como para reconocerlo en los demás. «Señor Cole», preguntó en voz baja. Su voz era suave y musical, y aportaba calidez al aire estéril del ático. Ethan asintió con la cabeza. «Pase». Ella entró y echó un vistazo al espacio, no con asombro, sino con curiosidad. Su mirada no se detuvo en las lámparas de araña ni en las obras de arte, sino en el piano, las estanterías y la taza intacta sobre la mesa. «Tiene una casa preciosa», dijo. «Frío pero bonito». Ethan levantó una ceja. No sabía que la belleza requiriera calidez. «Todo la requiere», respondió ella con sencillez. Él señaló hacia la zona de descanso. «Supongo que Max te ha dicho por qué estás aquí». «Dijo que no has estado durmiendo», dijo ella, sentándose y colocando el estuche de su violín a su lado. «Eso suele ser un síntoma, no una causa». Ethan cruzó los brazos. «No hablo de causas». «Entonces empezaremos con el silencio», dijo Grace. «Es más ruidoso de lo que la mayoría de la gente cree». Ethan la observó, sin saber si se estaba burlando de él, pero no había juicio en sus ojos, solo una tranquila certeza. Abrió el estuche del violín y pasó el arco por las cuerdas, produciendo una sola nota inquietante. Al principio llenó el aire suavemente, luego profunda y resonante, llegando a rincones de la habitación que llevaban años sin oír ningún sonido. Ethan sintió que algo se removía en su pecho, algo peligrosamente parecido a una emoción. Apartó la mirada, apretando la mandíbula. Cuando la última vibración se desvaneció, Grace habló sin mirarlo. «Este lugar tiene eco», dijo. «Pero los ecos solo existen donde falta algo». Ethan no respondió. No sabía cómo hacerlo. Ella cerró el estuche del violín, se puso de pie y sonrió levemente. «Volveremos a empezar la semana que viene, a la misma hora». Él logró asentir levemente, todavía atrapado en el sonido persistente de esa única nota. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella, Ethan se quedó inmóvil. El silencio a su alrededor era más pesado que antes, pero de alguna manera diferente. Por primera vez en años, no se sentía vacío. Se sentía expectante.
Grace Hale volvió a entrar en el ático de Ethan Cole el miércoles siguiente por la tarde. Llevaba el mismo estuche de violín en la mano y sus pasos eran ligeros pero seguros. La puesta de sol había teñido el horizonte de naranja y azul, y la habitación, con sus paredes de cristal y sus bordes limpios, parecía menos un hogar y más un museo a gran altitud. Dejó el violín sobre la mesa de centro y miró a su alrededor. «No has movido nada», dijo ella con un toque de diversión. «Me gusta el orden», respondió Ethan. «El caos me inquieta». «¿Y el silencio?», preguntó ella, mirando hacia el piano de cola. «El silencio es control», dijo él con voz monótona. Grace sonrió levemente. «El silencio es miedo disfrazado de control. Hay una diferencia». Ethan levantó ligeramente las cejas, poco acostumbrado a que lo analizaran tan abiertamente. Le indicó que se sentara, pero ella permaneció de pie y se acercó lentamente al piano. «¿Puedo?», preguntó. «Es solo un instrumento», dijo él, aunque algo en su interior se tensó. Ella pulsó una tecla suavemente, dejando que la nota resonara en el aire. «No», dijo en voz baja. «No son instrumentos. Recuerda que conservan las emociones mucho después de que dejemos de tocarlos». Su mano se cernió sobre las teclas y luego cayó a su lado. «¿Cuándo fue la última vez que tocaste?», preguntó Ethan secamente. «¿Por qué?». «Porque perdí la razón», respondió él, mirando las luces de la ciudad abajo. «Se pierde a una persona, no una razón», dijo Grace. Ethan se volvió hacia ella y entrecerró ligeramente los ojos. «Tú también lees la mente». «No», dijo ella con suavidad. «Solo escucho». Volvió al sofá y abrió su cuaderno. «Háblame de tu sueño». «No duermo», dijo él simplemente. «Y cuando lo hago, y hago me despierto recordando que no debería haberlo intentado. Eso suena a culpa». «Solo es un recuerdo», dijo él, endureciendo el tono. Grace no se inmutó. Los recuerdos y la culpa suelen sonar igual. Anotó algo y luego lo miró de nuevo. «¿Sueñas?». «Ya no», dijo Ethan. «Los sueños son para personas que aún pueden sentirse seguras». Grace lo estudió durante un largo momento antes de responder. «La seguridad está sobrevalorada, la curación no». Ethan casi sonrió. Ella lo intrigaba, no porque fuera diferente, sino porque no parecía tenerle miedo. La mayoría de la gente llenaba el silencio con charlas. Grace lo llenaba con su presencia. El aire entre ellos tenía ahora textura, como si el sonido tuviera peso. Cogió su violín y comenzó a tocar unas pocas notas graves, profundas y lentas. El sonido no era bonito. Era un temblor crudo, como si las propias cuerdas estuvieran confesando algo. Ethan sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Qué es eso?», preguntó. «Una zarabanda de Bach», respondió ella. «Trata sobre la pérdida que se niega a desvanecerse». Él apartó la mirada, pero la música lo siguió, envolviendo sus defensas como humo. Cuando ella dejó de tocar, el silencio que siguió le resultó insoportable. Grace cerró el estuche con delicadeza. «No tienes que hablar», dijo, «pero al final el silencio empezará a hablar por ti». Ethan quería decirle que se marchara. Quería poner fin a esa intrusión para retirarse tras su familiar armadura. Pero algo en su voz tranquila y en la forma en que lo miraba, sin compasión ni fascinación, lo hizo imposible. Se quedó de pie junto a la ventana, su reflejo superponiéndose al de ella en el cristal. «¿Por qué te hiciste terapeuta?», preguntó. La mirada de Grace titubeó y por primera vez su compostura se suavizó. «Porque alguien me salvó una vez», respondió. «Mi marido. Era bombero. Después de su muerte, me di cuenta de que la música era el único lenguaje que aún podía llegar a mí». Ethan se giró lentamente. «Lo siento». «No lo sientas», dijo ella en voz baja. «Eso me enseñó que el silencio no es la ausencia de sonido. Es el espacio donde la verdad espera ser escuchada». La forma en que lo dijo permaneció en su mente mucho después de que ella se callara. Por primera vez en años, Ethan sintió algo más que vacío, un pequeño y doloroso destello de curiosidad. Preguntó, «¿Y qué verdad crees que me espera?». Grace sonrió levemente. «Eso depende de cuánto tiempo hayas estado intentando no escucharla». Cerró su cuaderno y se puso de pie. «Hoy lo dejaremos aquí».
Ethan frunció el ceño. Eso es todo. Pero por es todo, dijo ella, colgándose el estuche del violín al hombro. No está listo para curarse, señor Cole, pero quizá esté listo para dejar de fingir que no lo necesita. Sus palabras le llegaron con precisión quirúrgica. Debería haberse enfadado, pero no lo hizo. La vio marcharse con el pulso firme, pero con la mente dando vueltas. Cuando se cerraron las puertas del ascensor, volvió al piano y pulsó una tecla. La nota resonó como la que ella había tocado antes y, por primera vez, él no la detuvo. A la mañana siguiente, Ethan llegó temprano a Cole Capital, pero el trabajo no lograba captar su atención. El sonido del violín lo perseguía, entrometiéndose entre las líneas de números e informes. Alrededor del mediodía, Mass entró con novedades, pero Ethan lo interrumpió. Esa terapeuta, dijo. ¿Dijo cuánto dura el programa? Depende del paciente, respondió Max con cautela. ¿Vas a continuar? Ethan dudó. Por ahora. Esa noche se sirvió otra copa, pero el sabor del whisky de repente le pareció insípido. Sus ojos se desviaron de nuevo hacia el piano, hacia el leve rastro de polvo que ella había removido al tocar. Se sentó e intentó imitar las notas que ella había tocado. Sus dedos estaban rígidos, torpes, pero la melodía volvió en fragmentos. Un sonido escapó de su garganta, una risa o tal vez un sollozo. No estaba seguro. El viernes hizo algo que le sorprendió incluso a él mismo. Salió. Sin guardaespaldas, sin choferes, solo él, caminando por las calles nevadas del Upper West Side. Se encontró frente a un modesto edificio de ladrillo rojo con un cartel que decía Hale Music Therapy Studio. Estuvo a punto de dar media vuelta, pero la puerta se abrió antes de que pudiera decidirse. Grace estaba allí de pie, envuelta en un abrigo, con el pelo recogido sin apretar. Parecía sorprendida, pero no asustada. Señor Cole, dijo con una leve sonrisa, llega 2 días antes. No se me da bien esperar, respondió él, con el aliento visible en el frío. Me he dado cuenta, respondió ella. ¿Quiere pasar? Él dudó y luego asintió. El estudio era pequeño y cálido, lleno de instrumentos y con un ligero aroma a té. No se parecía en nada a su ático. Se sentía vivo. Grace sirvió té en 2 tazas y se sentó frente a él. No me parece que seas alguien que visita a la gente 2 veces por semana, dijo ella. No lo soy, admitió Ethan. Solo quería entender por qué su música transmitía dolor. Porque lo era, respondió ella simplemente. El dolor es donde comienza la mayor parte de la verdad. Él estudió su rostro y por un instante se preguntó si ella podía ver a través de él por completo. Usted dijo instrumentos, recuerde, murmuró él. ¿Las personas solo lo hacen si dejan de huir? Dijo ella. Sus ojos se clavaron en los de él. Ninguno de los dos apartó la mirada. Un reloj hacía tic-tac suavemente en la esquina, contando segundos que de repente se sentían pesados. Ethan se levantó. El próximo miércoles, dijo en voz baja, a la misma hora. Estaré aquí, respondió ella. Él asintió una vez y se marchó, saliendo al aire frío de la noche. Mientras la nieve caía a su alrededor, Ethan se dio cuenta de algo inquietante. Por primera vez en años, estaba deseando que llegara algo. Grace Hale había entrado en su silencio y de alguna manera, sin decir mucho, ya había empezado a cambiar su sonido. Todos los miércoles por la tarde, mientras la ciudad se sumía en un tono dorado y acerado, Grace Hale llegaba al ático de Ethan Cole con el estuche de su violín en una mano y un termo con té de manzanilla en la otra. Al principio, sus encuentros seguían un ritmo estricto. 30 minutos de música, 10 minutos de conversación tranquila y luego ella se marchaba antes de que el reloj marcara las 9. A Ethan le gustaba el orden y ella lo respetaba, aunque a veces rompía sus reglas sin pedir permiso. La segunda semana, reorganizó las sillas para que quedaran frente a la ventana y pudieran ver el horizonte mientras hablaban. La tercera semana, trajo partituras para un dúo. La cuarta, le sirvió té y se negó a dejarle beber whisky durante la sesión. El té no me va a curar, dijo él. Tampoco el whisky, respondió ella. Él sonrió a pesar suyo. Poco a poco, de forma imperceptible, el ático comenzó a cambiar.
El piano ya no era solo un adorno, sino un compañero. Un ligero aroma a lavanda comenzaba a permanecer después de sus visitas. El silencio, antes pesado y frío, se volvió más suave, más cálido, casi vivo. Ethan se encontró anticipando el sonido de sus pasos en el pasillo, el delicado clic de su estuche de violín, abriendo el suave zumbido de la primera nota. Grace tenía una forma de llenar el espacio sin exigirlo. Hablaba cuando era necesario y se quedaba callada cuando las palabras solo podían herir. Sus conversaciones se profundizaron, entrelazándose con la pérdida, la soledad y los recuerdos. Una noche, mientras la lluvia golpeaba contra el cristal, ella le preguntó, ¿alguna vez echas de menos quién eras antes de que el mundo te dijera que fueras así? Él dudó. No te estoy seguro de que hubiera un antes. Todo el mundo tiene un antes, dijo ella, aunque solo sea una sombra. Él la miró y quiso creer que eso era cierto. Ella tocó una pieza llamada Reverie for the Lost, ensoñación para los perdidos. La melodía era lenta, triste, pero no desesperanzada. Cuando terminó, dejó el arco apoyado en las cuerdas y preguntó en voz baja, ¿qué oyes en ese arrepentimiento? Dijo él. Y posibilidad. Bien, dijo ella sonriendo. Entonces estamos llegando a alguna parte. Semana tras semana, su rutina se convirtió en algo parecido a un hogar. Ella traía sus propias pequeñas comodidades. Una vela, una vez una lista de reproducción. Otras veces, incluso galletas de una panadería que le gustaba en el centro. Ethan fingía ser indiferente, pero se fijaba en cada detalle, en cómo se colocaba el pelo detrás de la oreja cuando afinaba el violín, en la leve cicatriz cerca de su muñeca, en la suavidad de su voz cuando hablaba de su difunto marido. Una vez le contó lo del incendio, cómo había visto el edificio derrumbarse desde la calle, sabiendo que él estaba dentro. La gente no dejaba de decirme que siguiera adelante, dijo en voz baja. Pero seguir adelante no es curarse, es fingir. Así que encontré una forma de hacer que el dolor cantara en lugar de gritar. Ethan escuchó algo en su interior, desentrañando su tranquila fuerza. Se dio cuenta de que nunca había estado en presencia de alguien que pudiera soportar el dolor con tanta elegancia. A la semana siguiente, la sorprendió. Cuando ella llegó, él ya estaba al piano tocando con vacilación una sencilla pieza que ella le había enseñado. Tropezaba con el ritmo, pero cuando ella sonrió, algo en su pecho se relajó. No está mal, dijo ella, para alguien que juró que nunca volvería a tocar. No lo juré, dijo él, me lo prometí a mí mismo. Es lo mismo, respondió ella. Las promesas no son más que miedos disfrazados. Él se rió entre dientes. ¿Analizas a todos los que se cruzan en tu camino? Solo a los que se esconden detrás de rascacielos, dijo ella. Se acercó a él, rozándole el brazo con el hombro mientras le guiaba los dedos sobre las teclas. Inténtalo de nuevo, murmuró. Más despacio. Deja que la nota respire. En el momento en que su piel tocó la de él, se quedó paralizado. Su instinto le gritaba que se apartara, pero no lo hizo. El calor era débil, frágil, pero real. Ella notó su rigidez y bajó la voz. Solo es un contacto, susurró. No es un juicio. Sus manos temblaban. Para mí siempre han sido lo mismo. Ella lo miró, luego lo miró de verdad y no dijo nada. El silencio volvió a caer, pero no era vacío. Estaba lleno de todo lo que ambos no podían decir. Cuando ella finalmente se marchó esa noche, Ethan se quedó de pie junto a la ventana mucho tiempo, repitiendo ese único momento una y otra vez hasta que se volvió insoportable. A la mañana siguiente, se despertó temprano, inquieto. La ciudad estaba envuelta en niebla y, sin embargo, sintió algo parecido a la paz. Preparó café y se encontró colocando una taza extra antes de darse cuenta de que ella no vendría ese día. Se rió en voz baja, avergonzado de su propio sentimiento. Más tarde esa semana, durante una reunión de la junta directiva, su mente divagó. Se suponía que debía revisar los documentos de la fusión, pero en cambio pensaba en cómo el cabello de Grace reflejaba la luz cuando se inclinaba sobre el piano. Max notó su distracción, pero no dijo nada. El cambio en su jefe era sutil, pero inconfundible. Se quedaba más tiempo en la oficina,
pero parecía más tranquilo. Sonreía por pequeñas cosas, un cable limpio, un mensaje de Grace confirmando su próxima sesión. Incluso el personal susurraba que el fantasma de la torre de cristal volvía a aparecer casi humano. Una tarde, Grace le trajo una nueva pieza para aprender. Un dúo, dijo. Tú tocas la mano izquierda, yo tocaré la derecha. Yo no toco a dúo, dijo él. Ahora sí, respondió ella, sentándose a su lado. Sus dedos bailaron sobre las teclas, vacilantes al principio, pero luego encontraron el ritmo. La melodía era tierna, casi frágil, y cuando sus manos se rozaron, ninguno de los dos se apartó. Cuando la última nota se desvaneció, Ethan exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Eso, dijo Grace en voz baja, es conexión, sin palabras, solo sonido. Él la miró y por un momento el mundo exterior dejó de existir. El horizonte, el imperio, el ruido interminable, todo desapareció bajo la sencillez de su mirada. Pero la paz era frágil. Después de que ella se marchara, Ethan se sentó de nuevo al piano y repitió el dúo hasta que le dolieron los dedos. Se dio cuenta de que no le daba miedo que le tocaran, sino necesitarlo. Había construido una vida sobre la certeza de que nadie podía llegar a él. Ahora alguien lo había hecho y eso lo aterrorizaba. Esa noche escribió un correo electrónico, mitad confesión, mitad agradecimiento, pero nunca lo envió. El borrador permaneció en su computadora portátil, un eco silencioso de lo que aún no podía admitir. Ella hace que el silencio sea soportable, había escrito. Los días que siguieron se convirtieron en semanas. Sus encuentros se convirtieron en el ritmo de su vida, la única constante que no se sentía como un deber. Grace se burló una vez de lo predecible que se había vuelto. Le gustan las rutinas, señor Cole, le dijo. Hacen que el mundo sea menos peligroso. Usted lo hace menos silencioso, respondió él antes de darse cuenta de lo vulnerable que sonaba eso. Ella sonrió, entendiendo demasiado. Entonces quizá ambos estamos haciendo nuestro trabajo. El invierno se intensificó y la ciudad se tiñó de plata con la escarcha. Desde la calle, su ático seguía pareciendo una fortaleza de cristal, pero en su interior, algo humano había comenzado a florecer. Grace no solo le traía música, le traía aire. Le enseñó que el silencio no era ausencia. Era una pausa antes de algo hermoso. Una tarde, cuando comenzó a nevar, terminó la sesión antes de tiempo. Estás mejorando, dijo. Ya no me necesitas tanto. Ethan levantó la vista bruscamente. No me digas lo que necesito. Ella sonrió con dulzura. Entonces dímelo tú. No pudo. La verdad flotaba entre ellos, suave y peligrosa. Ella cogió el estuche de su violín y se dio la vuelta para marcharse, deteniéndose en la puerta. A la misma hora la semana que viene, asintió él. Después de que ella se marchara, Ethan se quedó de pie en el centro de su ático, rodeado por el débil eco de su música. Por primera vez en años, el silencio ya no le asustaba. Sonaba como una espera, y por una vez, esperar no le dolía. La primera grieta apareció un lunes por la mañana disfrazada de titular. Ethan Cole acababa de llegar a su oficina cuando Max entró con el rostro pálido, un periódico doblado temblando en sus manos. Deberías ver esto antes que la junta, dijo en voz baja, colocándolo sobre el escritorio. Las letras negras en negrita gritaban desde la portada del New York Daily. El intocable multimillonario y su aventura secreta en el ático de Ethan Cole. Debajo del título había una fotografía tomada por la noche, granulada pero de gracia inconfundible, en la que se veía a Ethan saliendo de su edificio, con el estuche de su violín en la mano y el rostro medio oculto por una bufanda. Otra foto mostraba la sombra de Ethan, enmarcada en la ventana del ático de arriba. El artículo describía un escándalo, un hombre poderoso que se aprovechaba de su terapeuta, una mujer que cambiaba su profesionalidad por privilegios. La historia era ficción, pero la ficción siempre se vendía mejor que la verdad. Ethan sintió que se le oprimía el pecho mientras leía. Las palabras no solo exponían su intimidad, se burlaban de lo único en lo que había vuelto a creer. ¿Quién ha filtrado esto?
Preguntó con una voz tan aguda que cortaba el aire. Max negó con la cabeza. Nadie de dentro, lo juro. Probablemente un paparazzi que la siguió hasta su casa. Ethan apretó los puños. Llama al periódico. Haz que se retracten. Ya lo he intentado, dijo Max. Se escudan en el interés público. Ethan exhaló lentamente, con la furia bullendo bajo su control. Miró la foto de Grace y sintió que algo se rompía dentro de él. No la confianza en ella, sino la confianza en la seguridad. La siguiente llamada fue de la Junta de Licencias para Terapeutas. Los superiores de Grace habían visto el titular. La llamaron para interrogarla. Esa tarde, su teléfono vibró con mensajes. Desearía no haber leído nunca los susurros de sus colegas, las preguntas de sus amigos, las indagaciones de los periodistas. Por la noche, estaba sentada en el borde de la cama, mirando el violín, apoyado contra la pared. Parecía el testigo de un crimen que ella no había cometido. No lloró, pero el silencio que la rodeaba le parecía una traición. Al día siguiente llegó al ático de Ethan antes de lo habitual. Él abrió la puerta antes de que ella pudiera llamar. Tenía el rostro demacrado, la camisa arrugada y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «¿Lo has visto?», dijo ella en voz baja. «Sí, me llamaron», continuó. «Puede que me suspendan la licencia». Ethan apretó la mandíbula. «Yo lo arreglaré». «No puedes arreglar esto con dinero», dijo ella. «No puedes comprar el silencio, Ethan. Tienes que vivirlo». Su voz se quebró bajo control. «¿Crees que voy a dejar que te destruyan por esto? No puedes protegerme», dijo ella con tono firme. «Tú eres la razón por la que necesito protección». Él se estremeció. Las palabras le dolieron porque eran ciertas. «Nunca quise hacerte daño», dijo él. «Entonces no lo hagas». Ella dio un paso hacia él. «Diles la verdad. Diles que solo era tu terapeuta». Él dudó, buscando sus ojos. «¿Cruzaste esa línea en el momento en que me dejaste importarte?», susurró ella. «Y yo la crucé en el momento en que me quedé». El silencio entre ellos se extendió como cristal frágil, a punto de romperse. Afuera, la nieve comenzó a caer, silenciosa y cruel. «¿Qué quieres que haga?», preguntó él. «Acaba con esto», dijo ella. «Al menos hasta que pase». Él la miró fijamente, incrédulo, y su incredulidad se convirtió en desesperación. «Te vas. Es la única forma de proteger lo que queda». Se dio la vuelta, con voz baja. «Sin ti no queda nada». Los ojos de Grace brillaron, pero ella no se movió. «Habrá algo, solo que aún no puedes verlo». Se acercó al piano y pulsó una sola tecla. El sonido retumbó en la habitación como un latido de dolor. «Esto no es justo», dijo él. «No, pero es necesario», respondió ella. Cerró el estuche del violín y el clic del pestillo sonó definitivo. A veces, el amor necesita distancia para ser escuchado. Él levantó la vista, con los ojos nublados por un dolor que no tenía salida. «Estás asumiendo que esto es amor», dijo con amargura. Grace sonrió con tristeza. «Es lo más parecido que hemos tenido en años». Luego se marchó. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, pero el eco que dejó resonó como un grito. Los días siguientes se difuminaron. El artículo se difundió por las redes sociales, analizado por desconocidos que no sabían nada de ninguno de los dos. Los expertos debatían sobre ética, los programas de cotilleos repetían su fotografía. Ethan permaneció en silencio, rechazó entrevistas y emitió un único comunicado a través de su equipo legal. «Todas las acusaciones son falsas». No hay más comentarios. Pero el silencio no borró la culpa. La profundizó. Los inversores se inquietaron. Su junta directiva cuestionó su criterio. Las acciones de Cole Capital cayeron por primera vez en 3 años. Max le instó a responder públicamente, pero Ethan se negó. «Si hablo, lo tergiversarán», dijo. «Si me quedo callado, se lo inventarán», replicó Max. «Tú me enseñaste una vez», dijo Ethan con frialdad, «que el silencio es control». «No», respondió Max en voz baja. «Grace te enseñó que el silencio puede curar». «Esto no es eso». Ethan no respondió. En cambio, se encerró de nuevo en su ático, aislándose del mundo como siempre había hecho.
Solo que ahora el silencio que antes lo protegía le resultaba sofocante. Las teclas del piano volvieron a acumular polvo. Dejó de comer, dejó de leer, dejó de vivir. Cada sonido le recordaba a ella. El arco contra las cuerdas, la risa que nunca forzaba, la calidez que transmitía sin esfuerzo. Intentó ahogarlo en whisky, pero ni siquiera el alcohol pudo borrarla. Una noche, abrió su ordenador portátil y vio el correo electrónico sin enviar que aún estaba en sus borradores. Ella hace que el silencio sea soportable. Su dedo se cernió sobre el botón de enviar, pero ya no había ninguna dirección a la que enviarlo. Lo borró. Afuera la tormenta se intensificó. Las luces de la ciudad se difuminaban tras la nieve. Ethan se quedó de pie junto a la ventana, su reflejo mirándolo con ojos vacíos y cansados. «Eres demasiado para cualquiera», susurró de nuevo. Pero las palabras ya no le parecían ciertas. Le parecían una rendición. En algún lugar del centro, Grace estaba sentada sola en su pequeño apartamento, sosteniendo su violín, pero incapaz de tocarlo. No dejaba de pensar en su rostro, en cómo la había mirado cuando se despidió, y se preguntaba si había hecho lo correcto. Su teléfono volvió a vibrar. Otro periodista, otra pregunta, pero ella no respondió. Se sirvió una taza de té, se quedó mirando el vapor que se elevaba y susurró a la habitación vacía. A veces, el amor no consiste en quedarse. Consiste en marcharse antes de que destruya lo que queda de ti. Y, sin embargo, cuando dejó el violín a su lado y cerró los ojos, sintió que una sola nota resonaba en su memoria, la que él había tocado la noche antes de que ella se marchara. Incluso separados, su silencio había encontrado la manera de hablar. La tormenta de esa semana fue de las que convierten Nueva York en una ciudad fantasma. La nieve caía densa e implacable, silenciando las sirenas, ahogando los pasos, obligando incluso a los inquietos a quedarse quietos. Ethan Cole llevaba días sin salir de su ático. El fuego de la chimenea de mármol ardía débilmente, proyectando una tenue luz naranja sobre el piano intacto. Las botellas de whisky se alineaban como trofeos de derrota a lo largo de la encimera. Se sentó en la oscuridad, sin afeitar, con la misma camisa con la que había dormido, mirando la carta de su padre que aún yacía sobre la mesa. Encuentra a alguien que te recuerde que sigues vivo. Las palabras se burlaban de él ahora. La había encontrado y la había alejado. Cuando la luz parpadeó, apenas se dio cuenta. Cuando sonó el teléfono, no contestó. Cuando Max llamó a la puerta, no respondió. Había construido su imperio sobre el control, pero el control no tenía sentido cuando la única persona que lo veía sin él se había ido. A medianoche, la tormenta se intensificó. El viento aullaba contra las ventanas. Un golpe repentino lo sobresaltó. 3 golpes secos que ya no pertenecían a su mundo. Ethan dudó antes de levantarse. Abrió la puerta esperando encontrar a Max, pero en su lugar se encontró a Grace allí de pie, con nieve en el pelo, las mejillas enrojecidas por el frío y el estuche del violín colgado a la espalda. Por un momento pensó que estaba soñando. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz. «Tienes muy mal aspecto», dijo ella en voz baja, «y no lo digo como diagnóstico». «No deberías estar aquí», murmuró él, apartándose de todos modos. Ella entró, sacudiéndose la nieve del abrigo, con la mirada recorriendo la habitación, las botellas vacías, la comida fría, el desorden que delataba lo bajo que había caído. «Dejaste de tocar», dijo ella. «Te fuiste», respondió él. Ella lo miró fijamente a los ojos. «Una vez me dijiste que el silencio era control, pero esto no es silencio. Es un castigo». Upel apartó la mirada y apretó la mandíbula. «Has venido aquí para darme una charla». «No», dijo ella, con la voz ligeramente temblorosa. «He venido porque necesito hablar contigo». Él casi se echó a reír, pero lo que salió fue un sonido entrecortado. «Lo has perdido todo por mi culpa». «He perdido mi trabajo», le corrigió ella. «No mi voz». Él se giró bruscamente. «¿Qué quieres de mí, Grace?» «La verdad», dijo ella. «La verdadera, la que has estado ocultando durante media vida». Él no dijo nada. La habitación se llenó con el sonido del viento y su respiración entrecortada. «¿Crees que no sé lo que te está consumiendo?», continuó ella.
No son los rumores, es el miedo. Te aterroriza que te vean. No sabes nada de mí, dijo él, pero sus palabras carecían de convicción. Grace dio un paso hacia él. Entonces dímelo, demuéstrame que me equivoco. A Ethan le temblaban las manos mientras se servía una copa, pero no se la llevó a los labios. En cambio, se quedó mirando el vaso como si contuviera todos los errores que había cometido en su vida. Cuando tenía 16 años, comenzó lentamente. Me dijeron que era anormal. Su voz se quebró al pronunciar esa palabra. Al principio, ni siquiera entendía lo que significaba. Solo sabía que me hacía diferente. Todas las chicas con las que estuve después de eso, cuando me veían, reaccionaban de la misma manera. Conmoción, lástima, a veces repugnancia. Una lloraba, otra se reía, y me di cuenta de algo. No era alguien a quien la gente quisiera conocer. Era algo de lo que querían escapar. Grace no lo interrumpió. Sus ojos se suavizaron, pero no dijo nada. Era más fácil construir un imperio que construir una relación, dijo Ethan con amargura. El dinero no se inmuta, los muros no huyen. Pensé que si me hacía intocable, nadie podría volver a hacerme daño. Pero tú me hiciste olvidar esa regla. La miró, entonces con crudeza y sin reservas. Esa noche, cuando me tocaste la mano en el piano, sentí algo que no había sentido en años, y me aterrorizó. Grace se acercó, con voz suave pero firme. Crees que ser diferente te hace imposible de amar, pero es lo único que te hace real. Ethan se estremeció. Todas las mujeres con las que he estado se marcharon cuando vieron la verdad. ¿Qué te hace pensar que tú eres diferente? Porque no he venido aquí para ver lo que te pasa, dijo ella. He venido para recordarte lo que está bien. Sus palabras cayeron como la luz en una habitación cerrada al sol durante mucho tiempo. Durante un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces Ethan dejó el vaso y susurró. Deberías irte. Si alguien te ve aquí otra vez, te destruirán. Grace negó con la cabeza. Ya lo han intentado y sigo en pie. Se acercó hasta estar a su alcance. No tienes por qué esconderte de mí, Ethan. Él cerró los ojos, con todos los músculos del cuerpo tensos. No sabes lo que me estás pidiendo. Te pido que confíes en mí, dijo ella. Solo una vez. El aire entre ellos vibraba con el peso de todo lo que no se había dicho. La mano de Ethan temblaba mientras la tocaba la mejilla, casi como si estuviera probando el borde de un sueño. Cuando ella no se apartó, él dejó escapar un sonido que era mitad alivio, mitad desesperación. Estoy destrozado, susurró. No, dijo ella, solo estás inacabado. Eso lo destrozó por completo. Sus defensas se derrumbaron, se le cortó la respiración y los años de vergüenza, aislamiento y autodesprecio salieron a borbotones. Enterró el rostro entre las manos y por primera vez en su vida adulta, lloró. Grace se acercó y le puso una mano en el hombro. Has cargado con esto solo durante demasiado tiempo, dijo ella. Ya no tienes que hacerlo. ¿Qué quieres de mí? Preguntó él entre lágrimas. Nada, respondió ella. Solo sinceridad. Él levantó la cabeza con la voz ronca. Pues aquí la tienes. No sé cómo amar a alguien sin destruirlo. Pues aprende, dijo ella suavemente. Conmigo. Él la miró fijamente, atónito por la sencillez de la propuesta. Arriesgarías todo. El amor siempre es un riesgo, respondió ella, pero también lo es la soledad, solo que ésta duele más lentamente. Afuera los truenos retumbaban, resonando a través del vidrio. Adentro, el tiempo parecía haberse detenido. Ethan tomó su mano esta vez, con firmeza. Sus dedos se entrelazaron, tentativamente, pero de verdad. Si continuamos, susurró ella, ya no será terapia. ¿Qué será? Amor, dijo ella. Y, de alguna manera, esa palabra ya no le asustaba. Permanecieron allí de pie durante mucho tiempo, con el fuego titilando a su lado, la tormenta rugiendo más allá de las ventanas, el mundo ajeno al silencioso milagro que se desarrollaba en un ático que antes solo había conocido el silencio. Cuando ella finalmente se dio la vuelta para marcharse, él no la detuvo. Ella se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Mañana, dijo ella, que vuelva a sonar la música.
Él asintió con la garganta demasiado apretada para hablar. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella, Ethan miró una vez más su reflejo en el cristal. Por primera vez, no vio a un hombre al que se podía engañar. Vio a alguien que aún era capaz de empezar de nuevo. La noche siguiente llegó con una quietud que hacía parecer que la ciudad contenía la respiración. Había dejado de nevar, pero el aire traía consigo esa suave quietud eléctrica que sigue a cada tormenta, cuando todo parece suspendido entre lo que fue y lo que podría ser. Ethan Cole estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, abrochándose una camisa limpia por primera vez en días. Su reflejo parecía más viejo, cansado, pero humano de nuevo. Las botellas de whisky habían desaparecido. El piano de la planta baja estaba descubierto. Le había pedido a Grace que viniera, no como terapeuta, ni por culpa, sino porque no podía soportar la idea de ese silencio sin su voz. Cuando sonó el ascensor, su pulso se aceleró. Abrió la puerta antes de que ella pudiera llamar. Grace estaba allí, con el pelo ligeramente húmedo por el frío y el abrigo cubierto por los últimos restos de nieve. Sonrió levemente y al verla, algo se derritió dentro de él. «Tienes mejor aspecto», dijo ella. «Me siento peor», admitió él. «Pero quizá eso sea un progreso». Ella entró, echó un vistazo a la habitación y se fijó en la ausencia de desorden y en el ligero aroma a café recién hecho. «Has limpiado. Tenías razón», dijo él. «No era silencio, era un castigo». Ella dejó el violín con cuidado. «Y ahora», dijo él en voz baja. «Quiero volver a escuchar algo». Él señaló el piano. Ella asintió y abrió el estuche del violín. No hablaron mientras afinaban. Los únicos sonidos eran los suaves clics de las clavijas y el suspiro de las cuerdas al tensarse. Entonces, sin previo aviso, ella comenzó a tocar. La melodía era tierna, casi frágil, como una pregunta formulada en la oscuridad. Ethan la siguió, sus dedos buscando las teclas con vacilación, luego con más seguridad. Sus notas se unieron, no perfectas, pero vivas. La canción se convirtió en algo que ninguno de los dos había planeado, improvisado, con aliento humano. Cuando terminó, el silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno de latidos. Grace lo miró. «Has dejado de estremecerte», dijo. «Quizás he dejado de esperar el dolor», respondió él. Ella dejó el violín. «Entonces, ¿estás listo para qué? ¿Para dejar de esconderte?» Él no se movió mientras ella cruzaba el espacio que los separaba. Sus pasos eran pausados, con el mismo ritmo que utilizaba cuando le guiaba a través del miedo. Cuando se detuvo frente a él, levantó la mano y le tocó la cara con suavidad, con los dedos fríos contra su mandíbula. Aún con miedo preguntó. Aterrorizado respondió él. «Bien», susurró ella. «Significa que esto importa». Se le cortó la respiración cuando ella le acarició el borde del pómulo, la línea del cuello. Todos los nervios de su cuerpo le gritaban que retrocediera, pero se quedó. Su tacto no era exigente, era paciente, un lenguaje de permiso. «Dime si es demasiado», dijo ella en voz baja. «Todo en ti es demasiado», murmuró él, con la voz quebrada. Ella sonrió con tristeza. «Entonces redefinamos lo que es suficiente». Su mano se movió hacia su pecho, descansando sobre su latido. Era irregular y salvaje. «No estás roto, Ethan», dijo ella. «Solo eres alguien a quien le han dicho que el amor tiene límites. Yo te digo que no los tiene». Se le hizo un nudo en la garganta. «¿Y si te hago daño? Entonces te demostraré que el amor no duele», dijo ella. «Cura». Él cerró los ojos mientras ella se inclinaba hacia él. Su frente tocaba la de él, sus respiraciones se mezclaban. Aún no era un beso, solo proximidad, una prueba silenciosa de cuánta verdad podían soportar. Luego, lentamente, ella lo besó. No fue desesperado. No fue perfecto. Fue real. El beso se profundizó con una especie de reverencia. Dos personas aprendiendo el lenguaje del otro sin miedo. Sus manos temblaban cuando tocaron su cintura, pero ella las guió, paciente, firme. Cada movimiento era una promesa de que la delicadeza podía coexistir con el deseo.
que el amor podía ser tierno y fuerte a la vez. Cuando finalmente se separaron, él temblaba. «No sé cómo hacer esto», susurró. «Yo tampoco», admitió ella. «Pero aprenderemos». Ella le tomó de la mano y le llevó hacia el sofá, cerca de la chimenea. Se sentaron en silencio, con los dedos entrelazados, contemplando el baile de las llamas. Por primera vez, él no sintió la necesidad de llenar el espacio con palabras. El calor de la mano de ella contra la suya era suficiente. Finalmente, ella se levantó y le desabrochó los botones de la camisa, deteniéndose para mirarle a los ojos. «Solo si tú quieres», dijo. «Sí», respondió él, «pero no porque esté preparado, sino porque no puedo seguir fingiendo que no lo estoy». Ella sonrió y juntos se despojaron de las capas, no solo de la tela, sino de los años de miedo que lo habían envuelto como una armadura. El acto que siguió fue lento, cuidadoso y dolorosamente honesto. No fue la lujuria lo que los guió. Fue el dolor de dos personas que habían vivido demasiado tiempo sin ser vistas. Cada caricia era vacilante, luego segura. Cada respiración compartida era un acto de valentía. Grace se movía con tranquila confianza, estabilizándolo cuando él vacilaba, recordándole que estaba a salvo. El mundo exterior desapareció. Solo existía el calor de la piel, el aliento y la verdad tácita de que, por primera vez en años, Ethan no se sentía solo dentro de su propio cuerpo. Cuando terminó, yacían juntos bajo la tenue luz del fuego, con el resplandor de la ciudad difuminándose más allá del cristal. Ethan miró fijamente al techo, temeroso de hablar por si todo desaparecía. Grace apoyó la cabeza en su hombro y le susurró: «Estás temblando». «No sé qué es esto», murmuró él. «Es paz», respondió ella. «Es solo que no estás acostumbrado». Él se volvió hacia ella y le estudió el rostro. No hubo juicio, ni compasión, solo presencia. «¿Por qué yo?», preguntó en voz baja. «Porque necesitabas a alguien que se quedara», respondió ella, «y yo necesitaba a alguien que me recordara que podía hacerlo». Él exhaló temblorosamente, trazando patrones sin sentido con los dedos sobre la piel de ella. «Lo arriesgaste todo para estar aquí». «Tú también», dijo ella. «Por eso vale la pena». Afuera la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y silenciosa. El fuego se atenuó, proyectando sus sombras en la pared como dos figuras que aprendían a existir en el mismo marco. Ethan cerró los ojos y por primera vez en 3 años durmió profundamente, sin interrupciones, sin miedo. Cuando despertó horas más tarde, la luz de la mañana había llenado la habitación, pálida e indulgente. Grace seguía a su lado, respirando, incluso con la mano descansando sobre su corazón. Yacía allí en silencio, memorizando el momento, la quietud, la calidez, el milagro de no tener miedo. El mundo más allá de las ventanas volvería pronto con sus rumores, su ruido y sus consecuencias. Pero en ese momento, en ese frágil instante del amanecer, Ethan Cole, el intocable multimillonario, era simplemente un hombre que finalmente había sido tocado y sanado. A la mañana siguiente de la tormenta, la luz del sol se derramaba a través de las altas ventanas de cristal del ático, pintando la habitación de un suave color dorado. Ethan Cole estaba descalzo junto al piano, con una taza de café enfriándose en la mano, observando a Grace dormir en el sofá, con el pelo enredado y el estuche de su violín a su lado. Por primera vez, no se sentía como un intruso en su propia vida. El aire era cálido, casi frágil, como un nuevo comienzo, temeroso de ser tocado con demasiada fuerza. Había pasado años creyendo que el amor era algo destinado a otras personas, personas más dulces y sencillas que no habían sido marcadas por la vergüenza ni agobiadas por el poder. Pero ahora, al mirar a Grace, comprendía lo que significaba la carta de su padre. Encuentra a alguien que te recuerde que sigues vivo. Lo había hecho, solo que nunca imaginó que dolería y sanaría al mismo tiempo. Grace se movió parpadeando para despertarse. «Me estás mirando», murmuró con voz ronca por el sueño. «Estoy aprendiendo a hacerlo», dijo él. Ella sonrió echándose la manta sobre los hombros. «Esta mañana estás diferente. Estás imaginando cosas». «No», dijo ella,
poniéndose de pie. Estás más tranquilo. Dejó la taza y cruzó la habitación. Quizás solo tengo menos miedo de lo que veo. O quizás, dijo ella en voz baja, por fin has empezado a verte a ti mismo. Él no respondió. En su lugar, le besó la frente y se giró hacia el piano. Toca conmigo, le pidió. Ella dudó y luego asintió. Tocaron juntos sin hablar, las notas se mezclaban de forma imperfecta, pero vivas. No era música para actuar, era música para sanar. Cuando terminaron, Grace cerró el estuche de su violín. Hay algo que tengo que decirte, dijo. Hoy es la audiencia para mi licencia. La junta se reúne dentro de 3 horas. Ethan se quedó paralizado. Aún así vas a ir, tengo que hacerlo, dijo ella. Si no lo hago me la revocarán por defecto. Puedo ir contigo, dijo él inmediatamente. Solo empeorará, respondió ella con suavidad. Ya piensan que me comprometí. Él apretó la mandíbula. Nunca te comprometiste. Fuiste humana. Exactamente, dijo ella, y ellos no saben qué hacer con eso. Se acercó a él y le puso la mano sobre el corazón. Prométeme que no intentarás arreglar esto con dinero. Él exhaló. Grace, lo prometo. La miró a los ojos y asintió. Lo prometo. Ella sonrió levemente. Eso era todo lo que necesitaba. Horas más tarde, se sentó ante la junta de revisión, 3 personas detrás de una larga mesa de caoba, con rostros corteses pero distantes. Le hicieron preguntas, clínicamente precisas, diseñadas para obtener una confesión más que la verdad. ¿Desarrollaste sentimientos personales por tu cliente? Uno preguntó. Sí, respondió ella simplemente. ¿Y actuó en consecuencia? Grace dudó, luego respondió con la tranquila valentía que siempre la había caracterizado. Sí, pero no mientras era su terapeuta. Terminé el tratamiento antes de eso. Lo que sucedió después no fue una falta profesional, fue una conexión humana. ¿Y lo entiende?, dijo fríamente otro miembro de la junta. ¿Cómo se refleja eso en nuestro campo? Grace los miró fijamente. Refleja que no somos máquinas. Somos testigos del dolor. A veces, ese dolor se reconoce en nosotros. Y cuando la curación se convierte en amor, no es corrupción, es transformación. La sala quedó en silencio. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente, la presidenta suspiró. Lo deliberaremos. Recibirá una notificación por escrito. Grace les dio las gracias y se marchó. Afuera, la ciudad volvía a estar llena de vida. La luz del sol derretía la nieve y se reflejaba en los charcos. Los taxis tocaban el claxon. Respiró hondo, dejando que el ruido la envolviera. Por primera vez en semanas, no tenía ganas de huir. Mientras tanto, en Cold Capital, Ethan se preparaba para la gala benéfica que casi había cancelado. Era un evento anual que su padre había iniciado para recaudar fondos para programas de musicoterapia en todo el país. Este año significaba más que nunca. Llegó temprano y rechazó la petición del equipo de relaciones públicas de preparar un discurso. Cuando las cámaras comenzaron a disparar, no se escondió detrás de cristales tintados ni sonrisas corporativas. Se colocó bajo las luces del escenario y ajustó el micrófono. Algunos de ustedes me conocen como el hombre que odia ser visto. Comenzó con voz firme pero cruda. Eso solía ser cierto. Construí muros tan altos que olvidé cómo era la luz del sol. Me dije a mí mismo que así era más seguro, pero últimamente he aprendido algo. Esconderse no te hace invencible, solo te hace invisible. Un murmullo recorrió la multitud. También he aprendido que la curación no siempre viene de la medicina o del dinero, continuó. A veces viene de la música, a veces de alguien lo suficientemente valiente como para tocarla en tu silencio. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la audiencia hasta que la encontraron. Grace estaba de pie cerca del fondo de la sala, con un sencillo vestido negro y el pelo suelto. Sus miradas se cruzaron por un momento. Todo lo demás se desvaneció. Los periodistas, los inversores, las luces. Esa noche, Ethan dijo, me gustaría anunciar la creación de la Fundación Grace para la curación emocional a través de la música. Financiará programas que ayuden a las personas a encontrar el sonido en su silencio.
Porque el silencio, añadió, mirándola, no es el final, es donde comienza la canción. Los aplausos fueron inmediatos, atronadores, sinceros. Grace se quedó inmóvil, con las lágrimas nublándole la vista. Cuando la multitud se abalanzó hacia Ethan, ella se escabulló en silencio, abrumada por lo que acababa de presenciar. Pero Ethan no había terminado. Se separó del grupo y la siguió fuera, a la fría noche. Ella estaba de pie bajo el toldo, respirando con dificultad, con las emociones a flor de piel. No deberías haber hecho eso, dijo ella, secándose los ojos. Pusiste mi nombre donde corresponde, dijo él. Me devolviste la voz. Lo menos que podía hacer era asegurarme de que el mundo escuchara la tuya. Ella negó con la cabeza, entre risas y lágrimas. Vas a hacer que los medios de comunicación nos crucifiquen a los dos. Quizás, dijo él, acercándose, pero al menos seremos crucificados por la verdad. Ethan, susurró ella, te destrozarán. Ya lo han hecho, dijo él en voz baja, pero esta vez sé quién soy. Las palabras la impactaron más de lo que esperaba. Ella extendió la mano hacia él y él la cogió y la apretó contra su pecho. Ya no me importa lo que digan, dijo él. Lo único que me importa es que me vean y verte a ti. A la mañana siguiente, como era de esperar, los tabloides explotaron. Multimillonario declara su amor por terapeuta escandalizada. La Fundación Cole lleva el nombre de su amante, pero por cada titular cruel, había miles de comentarios en Internet elogiando su vulnerabilidad, su honestidad, su valentía para desafiar las expectativas. La opinión pública comenzó a cambiar. Lo que había sido un escándalo se convirtió en una historia. Lo que había sido un rumor se convirtió en redención. La Junta de Grace reconsideró su caso. La llamaron a la semana siguiente y le restituyeron la licencia con condiciones. Creemos que cruzaste una línea, dijo la presidenta, pero también creemos que lo convertiste en algo significativo. Ten cuidado con la próxima persona a la que salves. Grace se marchó con la cabeza alta. Fuera del edificio, Ethan la esperaba, apoyado en su coche con las manos en los bolsillos, con aspecto casi nervioso. ¿Cómo ha ido?, le preguntó. Sigo siendo terapeuta, respondió ella, sonriendo. ¿Y tú sigues siendo un tonto enamorado?, replicó él. Ella se rió y el sonido fue la música más dulce que él había oído jamás. Esa noche visitaron un centro juvenil donde se estaba lanzando el primer programa de la Fundación Grace. Ethan observó cómo los niños, con manos temblorosas, aprendían a sostener instrumentos por primera vez. Grace los guiaba con paciencia, con voz suave y risa sincera. La vio a través de los ojos de las personas a las que había sanado, alguien que convertía el dolor en belleza. Cuando ella lo miró al otro lado de la sala, supo que ella lo veía de la misma manera. Más tarde, mientras caminaban hacia casa bajo las luces de la ciudad, él dijo, tenías razón, el silencio no era mi castigo, era mi espera. Ella se detuvo y se volvió hacia él. ¿Esperar qué? A ti, dijo él. Ella sonrió suavemente y luego aprendió a dejarse ver, Ethan. No solo por mí, sino por ti mismo. Él le tomó la mano y entrelazaron sus dedos. Por una vez, no apartó la mirada cuando la gente los miraba. «Que vean», pensó. Por primera vez, no se escondía del mundo. Formaba parte de él. Pasó un año, pero Ethan Cole aún recordaba cada nota de aquella noche, la noche en que la ciudad dejó de ser una jaula y se convirtió en un escenario. La Fundación Grace había prosperado más allá de lo que cualquiera de los dos hubiera imaginado. Financiaba centros comunitarios de musicoterapia en 7 estados, empleaba a cientos de profesores y regalaba instrumentos a niños que nunca antes habían tocado uno. Grace se convirtió en el corazón silencioso de todo ello, rechazando entrevistas y prefiriendo dejar que la música hablara por ella. Ethan, por su parte, se adentró de lleno en la luz que antes evitaba. Ya no se escondía de las cámaras ni de las multitudes. Aprendió a presentarse ante el mundo, imperfecto, pero sin vergüenza. Ahora vivían juntos en un apartamento más pequeño en el centro de la ciudad, lejos del ático acristalado que una vez había sido su fortaleza. El piano lo siguió allí, un poco rayado por la mudanza, pero vivo de nuevo. Cada mañana él tocaba antes de que ella se despertara.
Cada noche ella tocaba antes de que se durmieran. Su hogar no estaba lleno de silencio, sino de música, risas y el suave caos de ser vistos. Sin embargo, a medida que se acercaba su primera gala por el aniversario de la fundación, Ethan se sentía inquieto. Había pasado semanas planeando algo que nunca había hecho antes. No era una fusión, ni un lanzamiento, sino una confesión. El evento se celebró en la misma sala de conciertos donde su madre había actuado cuando él era niño. La sala brillaba con la luz de las velas y el aire estaba lleno de expectación. Grace estaba entre bastidores con un vestido plateado pálido que brillaba bajo las luces. Le habían pedido que interpretara la última pieza de la noche, una nueva composición titulada Suficiente. Pensaba que el título le pertenecía a ella. No sabía que Ethan lo había escrito. Cuando dijeron su nombre, subió al escenario con el arco del violín temblando ligeramente en la mano. El público se quedó en silencio cuando empezó a tocar. La melodía era suave al principio, pero luego se fue llenando de emoción. Esperanza, miedo, perdón, todo se mezclaba en uno. A mitad de la pieza, otro sonido se unió al suyo, el de un piano. El público se volvió. Ethan había subido al escenario vestido simplemente de negro y se sentó al piano de cola como si ese fuera su lugar. Grace se quedó paralizada con el arco suspendido en el aire. «Sigue tocando», le susurró desde el otro lado del escenario. Ella obedeció y la música se intensificó entre ellos como una conversación en un idioma que solo ellos entendían. Cuando la última nota se desvaneció, él se levantó y se acercó a ella. Los aplausos resonaron como un trueno, pero se apagaron rápidamente cuando él levantó la mano. Los focos se atenuaron hasta que solo quedaron iluminados ellos dos. Ethan tomó el micrófono y habló con voz baja pero firme. «Hace un año», comenzó, «yo era un hombre que se escondía detrás de los números, detrás del cristal, detrás de la vergüenza. Tenía todo lo que el mundo decía que debía desear y nada que me hiciera sentir vivo. Entonces, una mujer entró en mi silencio y me enseñó que el sonido no solo se oye, sino que se siente». Se volvió hacia Grace. «Una vez me dijiste que la música es lo que mantiene unidas las partes rotas. Tenías razón, pero lo que no me dijiste es que el amor es la melodía que le da sentido». Los ojos de Grace brillaron cuando él metió la mano en el bolsillo. En lugar de una caja de terciopelo, sacó algo pequeño. Una sola tecla de piano desgastada, pulida y lisa, ensartada en una delicada cadena de oro. «Esto», dijo en voz baja, «proviene del piano que había en el estudio de mi padre, el que toqué el día que dejé de creer que podía ser amada. Lo guardé todos estos años como un recordatorio de quién era. Ahora quiero que me recuerde quién soy contigo». Le tomó la mano. «Grace Hale, me hiciste creer que no era demasiado, que simplemente estaba esperando a alguien lo suficientemente grande como para amarme. Me viste cuando yo no podía verme a mí misma. Me enseñaste a volver a escuchar, a volver a sentir, a volver a vivir. Así que esta noche, ante todos los que alguna vez dudaron de mí, incluyéndome a mí misma, quiero pedirte algo». Se arrodilló, no con gran teatralidad, sino con tranquila reverencia, como si el acto en sí fuera sagrado. La sala contuvo la respiración. «¿Quieres casarte conmigo, Grace?». Ella se cubrió la boca con las manos y las lágrimas comenzaron a brotar libremente. El mundo a su alrededor se desvaneció y solo quedó él. El hombre que una vez había sido de piedra, ahora estaba frente a ella, sin defensas, ofreciéndole su corazón. «Sí», susurró ella con voz temblorosa. «Sí, Ethan, 1000 veces sí». El público estalló en aplausos, pero Ethan no los oyó. Le colocó la cadena alrededor del cuello, sus dedos rozando su piel. «¿Estás segura?», murmuró. «No tienes miedo de amarte», dijo ella, sonriendo entre lágrimas. «Estoy aterrorizada, pero he aprendido que el amor que vale la pena siempre comienza con miedo». Él se rió suavemente y la atrajo hacia sus brazos. La multitud se puso de pie, pero en ese momento estaban solos. El mundo fuera de los focos ya no importaba. La música volvió a sonar suave y orquestal, el sonido de su canción renacida. Mientras se besaban,
Los flashes de las cámaras no paraban de dispararse. Pero Ethan no se inmutó esta vez. No se escondió. Se dejó ver no como el multimillonario intocable, sino como un hombre humanizado por el amor. Después, la celebración se prolongó hasta bien entrada la noche. Los invitados les felicitaron. Los periodistas gritaban preguntas, pero Ethan y Grace se escabulleron silenciosamente por una puerta lateral, con los dedos entrelazados. Afuera, el aire era fresco y la ciudad estaba llena de vida y luz. «Lo planeaste todo», dijo ella sacudiendo la cabeza. Cada palabra que él admitió, cada nota, incluso la clave, especialmente la clave. Era hora de que dejara de encerrarme en mí mismo. Ella se apoyó en él. «¿Te das cuenta de que has convertido tu vida en una sinfonía?» «No», respondió él. «Tú lo has hecho». Caminaron hacia el coche, riendo entre ellos. Un grupo de niños de la fundación los vio y corrió hacia ellos, agitando programas y pidiendo autógrafos. Grace se agachó y los firmó todos. Ethan observó con el pecho oprimido por la gratitud. Ese sencillo momento le parecía más valioso que todos los miles de millones que había ganado. Más tarde, cuando regresaron a casa, la ciudad se quedó en silencio tras ellos. Grace colocó el colgante con forma de tecla de piano en la mesita de noche y su superficie brilló a la luz de la lámpara. «¿Alguna vez piensas en el pasado?», preguntó mientras se desvestían. «Todos los días», respondió él. «Pero ya no me domina», sonrió ella, tumbada a su lado. «Has recorrido un largo camino desde aquel hombre que no dejaba que nadie le tocara. Porque tú me enseñaste que el contacto no es solo físico», dijo él. «Es confianza». Ella lo besó suavemente. «Entonces confía en que, sea lo que venga después, lo afrontaremos juntos». Él asintió, apoyando la frente contra la de ella. «Lo hago». Afuera, una tenue melodía llegaba desde la calle. Alguien tocaba el violín en la distancia. Las notas eran familiares y libres. Grace escuchó, sonriendo. «¿Oyes eso?» «Siempre», dijo Ethan. Y mientras se quedaban dormidos, la ciudad tarareaba su canción. Dos corazones, antes silenciados por el miedo, ahora lo suficientemente valientes como para volver a hacer música. Un año después, la primavera regresó a Nueva York con la tranquila confianza de algo que había soportado un largo invierno y había sobrevivido. La ciudad volvía a tararear música, no desde salas de conciertos o lujosos áticos, sino desde las esquinas donde la risa se encontraba con la esperanza. Dentro de un edificio renovado de Brooklyn, la luz del sol entraba por las altas ventanas y se reflejaba en las filas de niños que sostenían pequeños instrumentos, violines, flautas, tambores, teclados, cada uno con una pequeña placa dorada que decía Fundación Grace. Ethan Cole estaba de pie al fondo de la sala, con las mangas remangadas y sin corbata, ayudando a un niño a ajustar la altura del banco del piano. «¿Mejor?», preguntó. El niño asintió tímidamente y pulsó una tecla que emitió una nota clara. Grace cruzó la sala, con el pelo recogido en un moño suelto y las manos llenas de partituras. «Cada semana mejora», dijo en voz baja. Ethan sonrió. «Me recuerda a alguien». «Quizá a ti», bromeó ella. «No», respondió él, «a alguien que me enseñó que el sonido no tiene que ver con la perfección». Grace se rió. El sonido era brillante y familiar. «Esa nunca fue mi lección». «Lo fue», dijo él, mirándola con tranquilo afecto. «Solo que entonces no estaba preparada para escucharla». Ella se sentó a su lado en el banco del piano, con los hombros rozándose. «¿Sabes?», dijo ella en ocasiones, «todavía no puedo creer que este lugar exista. Hace un año pensaba que lo perdería todo». «Y así fue», dijo él con delicadeza. «Pero mira lo que has construido a partir de ello». Sus ojos se suavizaron mientras miraba a su alrededor. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, corazones, estrellas, un boceto torcido de ella tocando el violín. «¿Alguna vez lo echas de menos?», preguntó ella. «El ático, las vistas». Ethan negó con la cabeza. Solía pensar que estar por encima de la ciudad significaba que estaba a salvo, pero lo único que estaba era solo. Aquí abajo hay más ruido, más desorden, pero es real, y lo real es mejor.
Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Has cambiado». «No», respondió él. «Solo he dejado de esconderme». Se quedaron sentados en silencio durante un rato, escuchando el sonido lejano de un tambor que venía de la otra habitación. Grace dibujó pequeños círculos en el dorso de su mano. «¿Piensas todos los días en la noche en que nos conocimos?», preguntó él. «Especialmente cuando oigo silencio». «¿Por qué el silencio? Porque ahí es donde siempre apareces». Ella sonrió con los ojos brillantes. «Sabes, para alguien que decía que no era poético, te estás acercando peligrosamente. Me estás contagiando». «Bien», dijo ella. «Necesitabas más música». «Y tú», replicó él, «necesitabas a alguien que te escuchara». «Lo encontré», dijo ella en voz baja. «En ti». El sonido de las risas de los niños llenó el pasillo, rompiendo su quietud. Una niña pequeña corrió hacia ella con un violín casi de su tamaño. «Señorita Grace, lo he conseguido», dijo sin aliento. Grace se arrodilló. «Enséñame». La niña tocó unas notas temblorosas y luego la miró expectante. «Precioso», dijo Grace, abrazándola. «¿Sabes cómo se llama esa canción?». «No, se llama Enough». La niña sonrió y volvió a salir corriendo. Grace se quedó de pie, siguiendo con la mirada a la niña. «¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si no nos hubiéramos conocido?». Ethan la miró y le sonrió con ternura. No habría aprendido que suficiente no significa tenerlo todo. Significa saber que no lo necesitas. Ella le dio un beso suave. Esa es la respuesta que esperaba. A medida que la tarde daba paso a la noche, los niños se marcharon uno a uno, con sus risas resonando en las escaleras. Grace cerró la puerta con llave y se volvió hacia él. «¿Siempre estás listo?», dijo él. Salieron al exterior en la hora dorada, que pintaba la calle de miel y sombras. La ciudad se movía a su alrededor. Los autobuses resoplaban, los músicos callejeros tocaban, la gente gritaba al cruzar los pasos de peatones. Antes, ese ruido habría hecho que Ethan se retirara. Ahora sonaba como algo que le pertenecía. Llegaron al parque de la esquina, donde se había construido un pequeño escenario al aire libre para las actuaciones de fin de semana de la fundación. Algunos voluntarios ya estaban colocando sillas. Grace desempacó su violín y le entregó un trozo de papel doblado. «¿Qué es esto?», preguntó él. «¿Tu parte?», dijo ella. «¿Un dúo?». «Por supuesto», dijo ella con los ojos brillantes. «Empezamos con la música. Lo lógico es que sigamos tocando». Desdobló el papel. En la parte superior, con su letra, estaban escritas las palabras «el sonido de lo suficiente». Ella colocó el violín bajo la barbilla y el arco. Sereno. «Listo». Él se sentó al piano vertical que habían llevado al escenario y sus manos encontraron las teclas. «Siempre», repitió. Las primeras notas flotaron en el aire de la tarde, suaves pero constantes. Los transeúntes redujeron el paso para escuchar. Una mujer que empujaba un cochecito se detuvo. Un hombre en bicicleta echó la cabeza hacia atrás para captar el sonido. La melodía subía y bajaba, llena de vida, llena de recuerdos. No era perfecta, pero no hacía falta que lo fuera. Cuando el acorde final se desvaneció, Grace bajó el arco sonriendo. «¿Sabes?», dijo ella, «quizá ese sea mi sonido favorito». «¿Cuál?», preguntó él. «El que viene después de la música, el silencio que te recuerda que ha sucedido». Él asintió comprensivo. «Quizá el amor también sea así». «Quizá», dijo ella. Recogieron juntos sus cosas, acariciando la sencilla intimidad de una vida construida no sobre la perfección, sino sobre la presencia. Mientras caminaban hacia casa, Ethan miró hacia el horizonte de la ciudad. En algún lugar muy por encima de su antiguo ático, las ventanas seguían oscuras y silenciosas. Pero aquí abajo, en la calle, donde las risas y la música se entremezclaban en el aire, sintió lo que nunca había sentido: su paz. Grace le apretó la mano. «¿Estás pensando?», dijo. «Estoy escuchando», respondió él. Ella sonrió. «¿A qué?», preguntó él. «A todo», respondió ella. «Incluso el silencio puede cantar». Ella se rió suavemente y apoyó la cabeza en su hombro mientras desaparecían en el bullicio de la ciudad. El multimillonario que una vez temía el contacto físico y la mujer que le enseñó que el amor, como la música, no tiene por qué ser perfecto.
Solo hay que escucharlo. Si esta historia te ha llegado al corazón, tómate un momento. No sigas leyendo todavía. Solo respira. Quizás tú también hayas cargado con algo que el mundo consideraba excesivo. Quizás hayas ocultado partes de ti mismo porque alguien te hizo creer que el amor era solo para los perfectos, los pulidos, los fáciles de amar. Pero la verdad es que las historias más hermosas se escriben a partir de las grietas de los lugares que creíamos imposibles de amar. Ethan pasó años creyendo que su diferencia lo convertía en un monstruo, que el éxito era el único escudo lo suficientemente fuerte como para ocultar su dolor. Grace no lo curó con dinero, fama o grandes gestos. Lo curó quedándose, escuchándolo, viéndolo cuando nadie más se atrevía a hacerlo. Y tal vez eso es lo que realmente es el amor. No un rescate, sino un reconocimiento. Un espejo que te dice que eres suficiente tal y como eres. Si esta historia te ha hecho sentir dolor en el corazón y luego volver a respirar, es porque en el fondo sabes lo que significa querer ser visto. Conoces la soledad de fingir en las noches tranquilas, donde el silencio se siente más pesado que el sonido. Pero también sabes, en algún lugar dentro de ti, que la curación comienza cuando alguien atraviesa ese silencio y te susurra, no voy a ir a ninguna parte. De eso trata esta historia. No de la riqueza, ni de la belleza, ni del poder, sino del valor de quedarse cuando todo dentro de ti quiere huir. Así que, si alguna vez te has sentido demasiado grande, demasiado sensible, demasiado roto o demasiado extraño, recuerda que no eres demasiado. Simplemente, aún no has encontrado a la persona o el momento lo suficientemente grandes como para contener todo lo que eres. Cuando llegue ese día, no te escondas. Deja que te vean, deja que escuchen tu música. Y si crees que historias como esta pueden recordar a la gente esa verdad, compártela. Deja un comentario diciéndonos desde dónde nos escuchas. Cuéntame si alguna vez has encontrado a alguien que te vio antes de que tú te vieras a ti mismo. Suscríbete para no perderte la próxima historia que podría llegar a esa parte de tu corazón que has mantenido en silencio. Porque aquí, en este pequeño rincón de Internet, creemos en el amor que cura, que perdona, que reconstruye. Creemos que cada silencio merece una canción. Y tal vez esta noche, cuando termine esta historia, escucharás la tuya.